Medita profundamente para que te sea revelado el secreto de las cosas invisibles. Aspires una fragancia espiritual e imperecedera. En cada mundo, en cada uno de esos mundos, Él ha ordenado cosas que nadie puede escudriñar excepto a Él mismo, quien todo lo escudriña, el omnisapiente. Medita sobre aquello que te hemos revelado para que descubras el propósito de Dios. Shoghi Effendi explica que las pocas y sencillas instrucciones dadas por Baha'u'lláh para la recitación de ciertas oraciones no solo albergan un significado espiritual, sino que también ayudan a que la persona se concentre plenamente al orar y meditar. El periodo de ayuno es esencialmente un periodo de meditación y oración. Textos como estos de los escritos sagrados Bahá'í nos invitan a profundizar en la meditación, de la que muchos de nosotros no sabemos cómo poner en práctica. Viene en nuestra ayuda una de las últimas publicaciones que la editorial Bahá'í de España ha realizado. Se trata de Meditación, de Wendy Momen, excelentemente traducida por Concha Cuevas. La autora nos describe que Baha'u'lláh no especificó ningún método o práctica en concreto. Si bien el guardián nos aconsejó, en una carta que viene recogida aquí en este documento, en esta obra, es una carta escrita en su nombre y fechada el 6 de diciembre de 1935, nos aconsejó utilizar durante la meditación y la oración las palabras reveladas por Baha'u'lláh y el Maestro. Abdu'l-Bahá, en una de las charlas que ofreció en Londres en 1913, describió la naturaleza de la meditación como la búsqueda de la respuesta a preguntas mientras que permanecemos en silencio, en diálogo con nuestro propio espíritu. Y eso, precisamente, el diálogo es uno de los requisitos que Abdu'l-Bahá describe para lograr el estado meditativo. El siguiente rasgo del que Abdu'l-Bahá habla en ese documento, en esa charla, es la abstracción, lo que facilita a la persona que medita aislarse de todo lo que le rodea. Y el tercero de los requisitos es la búsqueda de la iluminación espiritual, para lo que hemos de volver nuestros espíritus hacia las escrituras sagradas. Estos son los tres rasgos que definen la meditación. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo meditar? La señora Momen nos presenta técnicas de meditación que han sido propuestas por otras tradiciones religiosas en el pasado. En el sufismo, en la meditación trascendental, en el yoga, en el budismo zen. Por cierto, que acude en nuestra ayuda a una otra publicación anterior, realizada también por nuestra editorial, la editorial Bahá'í de España. Se trata de la colección Religiones comparadas, la primera de cuyas publicaciones en esta colección que se llamó Una introducción al budismo. El autor Mujan Momen nos hace una presentación sucinta de lo que es el budismo y al mismo tiempo efectivamente profundiza en las técnicas que de la meditación nos ofrece esta tradición religiosa. Y concluye Wendy haciendo una presentación sobre la relajación y la fe Bahá'í. La primera de estas tradiciones, el sufismo, efectivamente aspira a refinar el espíritu de la persona, a purificarlo para que muestre las refulgencias de la verdad. En este proceso de refinación se utilizan imágenes que para nosotros los Bahá'í son bien conocidas, así como pulir el espejo o limpiar el polvo. Quizás la principal de las enseñanzas de los sufíes sea el dhikrullah, el recuerdo de Dios. Y son dos las prácticas que esta disciplina espiritual propone: el dhikr, que consiste en la recitación de la shahada, esto es la profesión de fe musulmana, la ilaha illallah, y en la recitación de los nombres de Dios. Y la segunda de las prácticas es el fikr, que consiste en la meditación sobre un tema religioso. La segunda de las tradiciones que ella presenta es la meditación trascendental, cuya meta consiste en experimentar niveles de pensamiento cada vez más relajados,
hasta que la persona que medita llega a un estado de calma mental total, en la que se trascienden los niveles de pensamiento rutinario. Para alcanzar ese estado, el meditador, esto es la persona que está meditando, se ayuda de un mantra. La tercera de las tradiciones que presenta es el yoga, en realidad mostrado como un conjunto de técnicas para alcanzar una meta final. De la enorme cantidad de ramas y disciplinas que del yoga hay, la autora se centra en uno, el yoga para la meditación, cuya meta suprema es la unión del espíritu individual con el espíritu universal. El budismo zen, que tiene como meta adquirir la iluminación, para lo que exige del practicante una gran disciplina, tanto de cuerpo como de mente, un gran esfuerzo, perseverancia y la fe en la capacidad personal para lograr esa iluminación. La relajación, que en efecto no es una forma de meditación, sino un conjunto de técnicas que facilitan la relajación del cuerpo y mente para alcanzar esos estados meditativos. Por último, en los escritos bahá'ís, aunque como todos sabemos no se promueve ninguna forma concreta de meditación, sí que es posible identificar algunos aspectos, algunas de las técnicas empleadas en las tradiciones religiosas del pasado. Por ejemplo, lo que me refería anteriormente es para nosotros los bahá'ís esa expresión, una expresión muy familiar, de pulir el espejo con el fin de reflejar los atributos de Dios. Igualmente, en tanto que en el dhikr, el dhikr sufí, la búsqueda, la expresión, la repetición de los nombres de Dios es la práctica, encontramos un cierto eco de esa práctica en los escritos bahá'ís con la repetición diaria del más grande nombre, 95 veces, que hace el creyente tras haberse lavado las manos y la cara, haberse sentado y mostrado, orientado hacia Dios. En otras tradiciones, como el yoga, se recomienda la meditación por la mañana y por la noche. Los bahá'ís igualmente somos animados a leer los versos de Dios cada amanecer y cada atardecer. En el budismo japa se practica la recitación en tono de murmullo, en voz baja. En los escritos bahá'ís con frecuencia se nos anima a a expresar mediante una voz melodiosa la recitación de las oraciones, y ello nos permitirá apreciar los diferentes mundos de Dios. En fin, en muchas de las tradiciones se identifica que el objeto de la meditación es la comunión con Dios. Hay una palabra oculta, la palabra oculta número 36 del árabe, en el que Baha'u'lláh identifica efectivamente ese mismo como el objeto central, el objeto nuclear de la persona. Dice así: oh hijo de la luz, olvídate de todo menos de mí y comulga con mi espíritu. Esto es la esencia de mi mandato. Vuélvete pues hacia ello. Esta es la primera parte de la obra. En la segunda parte de la obra, la señora Momen presenta una selección de frases y textos ya de mayor extensión, extraídos de los escritos de Baha'u'lláh, del Bab y de Abdul Bahá, sobre los que meditar. Textos que están enfocados hacia temas como el amor, la unidad, la verdadera vida, la iluminación, el sufrimiento o la proximidad a Dios. Finaliza el libro ya con el ofrecimiento de un conjunto de escritos, enfocados para dar respuesta a cuestiones a las que Abdul Bahá se refería en una charla que ofreció en 1913, cuando sugirió las grandes cuestiones sobre las que la meditación podría contestar. Y con ello voy a terminar esta reseña leyendo efectivamente ese texto que podéis encontrar en la página 139 del libro, y dice así: algunos de los grandes enigmas que se revelan por medio de los rayos del sol de la realidad sobre la mente del ser humano son el problema de la calidad del espíritu humano, del nacimiento del espíritu, de su nacimiento desde este mundo al mundo de Dios, la cuestión de la vida interior del espíritu y de su destino después de su ascensión desde el cuerpo.
En fin, con ello concluye mi reseña de esta obra, confiando en que os pueda haber ayudado para invitaros a profundizar en este concepto, en esta idea, en estas técnicas, las técnicas de relajación y meditación. Así que muchas gracias y hasta la próxima.